Muy buenas tardes, amigos. Vamos a empezar a exponer el día de hoy todas las modificaciones que nos ha traído el reglamento de la Ley General de Aduanas recientemente publicado, ¿ok? El famoso Decreto Supremo 163/2016-F. Para exponer las modificaciones de este reglamento hay que contextualizarnos y saber dónde estamos ubicados, ¿ok? La Ley General de Aduanas, aprobada mediante el Decreto Legislativo 1053, esta es la Ley General de Aduanas vigente, ha recibido una serie de modificaciones en lo que va de este gobierno que termina, ¿ok? Y entonces, la primera modificación se dio con el Decreto Legislativo 1109, esto fue a mediados del 2012. Luego, meses después, salió el Decreto Legislativo 1122. Y el año pasado, casi al final del año pasado, salió el famoso Decreto Legislativo 1235, que ya más o menos nos anunciaba que para que entre en vigencia las modificaciones del Decreto Legislativo 1235 era necesario la publicación del reglamento. El reglamento se prepublicó también hace unos meses atrás y recientemente ha salido publicado el famoso Decreto Supremo 163/2016-F, que es un reglamento bastante completo y complejo a la vez. Completo porque ha cubierto algunas dudas, inquietudes respecto a las modificaciones de la ley, pero también es complejo porque veremos al finalizar esta charla que no todo está vigente, que ha decidido el legislador que solamente algunas instituciones están vigentes desde el día siguiente de su publicación. El resto empezará a regir dentro de 90 días. El resto dentro de 120 días y un último grupo progresivamente a partir de los 120 días siguientes a su publicación. Empecemos de una vez entonces, veamos qué es lo que nos trajo en esta oportunidad el legislador, teniendo en cuenta lo siguiente: los cambios que se están dando en la Ley General de Aduanas, específicamente ahora en su reglamento, tienen una sola orientación, un solo objetivo: tratar de cubrir aquel desorden legislativo que trajo el Decreto Legislativo 1053 en sus inicios, cuando convirtió la Ley General de Aduanas prácticamente en un reglamento. Y entonces en la Ley de Aduanas había plazos, requisitos, condiciones, documentos, y el reglamento prácticamente no decía nada. Entonces se había roto el esquema inicial de cómo es que se hacen las normas. Por técnica legislativa, una ley no puede tener tanto detalle, eso lo dejamos al reglamento. La ley tiene que establecer las grandes instituciones, ¿no? Los grandes temas, y todos los detalles respecto a plazos, requisitos, documentos, tienen que estar en un reglamento, que es lo que hemos hecho ahora. Y había que ordenarlo, por eso es que el reglamento también se ha reordenado en la sección cuarta. Empecemos entonces. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver en esta modificatoria? Los operadores de comercio exterior. Gran tema. Hablar de los operadores de comercio exterior es hablar de un gran tema. ¿Por qué? Nosotros fuimos testigos el año pasado de los problemas en la seguridad de la cadena logística, básicamente con el tema de la infiltración del narcotráfico en los operadores portuarios, DP World y APM Terminal, ¿ya? Que forman parte del historial policial en nuestro país, ¿ok? Incluso con capturas, ¿no?, cinematográficas en Ecuador y todo lo demás. Muy bien. Pero esto despertó una gran preocupación. Y la preocupación que despertó fue la siguiente: había que incorporar como operador de comercio exterior, había que involucrarlo en los temas de comercio exterior a un nuevo actor, y ese nuevo actor es el concesionario portuario, aeroportuario y los operadores de los terminales terrestres de carga. Era necesario incorporarlos. ¿Y por qué era necesario incorporarlos? Porque sólo así podíamos asignarles obligaciones, responsabilidades, competencias y, por qué no decirlo, sanciones. ¿Ok? Entonces, empezamos a reordenar el tema de operadores de comercio exterior con un solo objetivo: incorporar a los administradores del puerto. Básicamente, en el caso del Callao, DP World y APM Terminal, ¿ya? Pero
no podemos dejar de mencionar un tema que el decreto legislativo 1235 trajo como novedad. ¿Qué novedad trajo el decreto legislativo 1235? Dijo, para simplificar y seguir facilitando el comercio exterior, hay que dar una salida, hay que dar una licencia especial a aquel operador de comercio exterior cuyo trámite de gran volumen, su centro de operaciones, por ejemplo, está en la aduana marítima del Callao. ¿Ok? Hablemos de un agente de aduana. Pero de pronto, ¿no es cierto? De pronto esa agencia de aduana, que puede ser TELI, ¿cierto, Galicia? TELI, camiseta, ¿ya? Entonces, de repente es TELI, ¿ya? TELI tiene su sede principal en el Callao, ¿ok? Cerca a el colegio América, cerca al colegio América, cerca a Plaza Vega, está ubicado estratégicamente, ¿no? Cerca a la Plaza Bellavista, también. Entonces, TLI tiene sus clientes, despacha todo en la aduana marítima, pero le aparece un cliente que le dice, ¿sabes qué, Alicio? Tu trabajo es espectacular, es eficiente, quisiera que me ayudaras también a destinar una carga de un cliente que está en Arequipa, en el extranjero. Pero TLI no tiene sede en Arequipa. ¿Cuál es la solución? Tendríamos que esperar que TLI haga todas las gestiones en la aduana para que le den un código y pueda operar por Arequipa. Esa es una traba burocrática que se solucionó con el decreto legislativo 1235, señalando que excepcionalmente se puede autorizar a un operador a que pueda realizar sus actividades o operaciones en otra sede distinta, en otra circunscripción distinta a la que obtuvo la autorización inicial, para lo cual debe cumplir ciertos requisitos. ¿Ok? Y entonces se dijo de manera excepcional, es decir, lo habitual es que siga trabajando en la aduana marítima del Callao, que es donde le dio la autorización. Y lo excepcional es que encuentre un cliente en Arequipa, en Hilo, en Puno, en Moquegua, ¿ok? Y pueda asesorarlo también. Entonces, esta posibilidad de ampliación de la jurisdicción para sus despachos no solamente es para los agentes de aduana, también es para los transportistas y los agentes de carga internacional. ¿Ok? Esta figura está en la ley. Y al momento de sacar el nuevo reglamento nos hicimos una pregunta. ¿Y qué pasa si don Alicio, ¿ok?, después de haber tenido tratativas con su cliente potencial en la blanca ciudad de Arequipa, se desanima? ¿Ok? Con el buen olfato que tiene, dice, esto no me trae buena espina. Creo que mejor sigo en la aduana marítima como estoy tramitando siempre. A este cliente no lo conozco bien, no tengo muy buenas referencias, mejor ahí nomás, estoy tranquilo con lo que tengo. ¿Ya? Muy bien. Entonces decide, después que ya le hemos dado la autorización excepcional, le dice a la aduana, mejor no, ya no quiero ya. Y esto no es un juego, ¿sí o no? Esta es una responsabilidad importante. Había entonces necesidad de colocar en el reglamento esa posibilidad de pedir la revocación de la autorización excepcional. O sea, ya hice la gestión, he pedido el permiso, la aduana me autorizó, pero ahora ya me desanimé, ya no quiero. Entonces la aduana te dice, perfecto, ok, si tú, Alicio, pides la revocación de la autorización que te he otorgado, solamente te voy a revocar la autorización si es que no tienes registrado bajo tu responsabilidad ninguna mercancía. ¿Esto qué significa? En buen romance, a un numerado damo. ¿Sí o no? Para el caso de la agencia de aduana, a un numerado damo. ¿Estamos? Entonces, en el reglamento, como pueden observar, estamos instrumentalizando, ¿ok?, aspectos de procedimiento de una institución que nos parece sabia, sana, que es facilitar el comercio exterior, autorizando a los operadores a que puedan disponer o hacer sus trámites en otras jurisdicciones de manera muy excepcional. Y ojo, he hecho un ejemplo solo de manera didáctica, pero podría también ser el efecto a la inversa. Podría ocurrir que este es un operador que tiene autorización para hacer despachos en la aduana de Pucallpa y siempre ha trabajado en la aduana de Pucallpa, pero uno de sus clientes le dice, yo quiero que tú también de manera excepcional
traslade mi carga que ingresa por la aduana marítima para que ingrese aquí a Pucallpa a la par del PECO. Quiero que tú lo hagas también. También se me puede autorizar. No habría ningún impedimento, ¿cierto? No habría ningún impedimento, porque es una autorización excepcional, ¿ya? De otro lado, se señala que la aduana tiene el plazo de 30 días calendarios contados desde la presentación de la solicitud del operador de comercio exterior para disponer las mercancías que caen en abandono legal. ¿Okay? O sea, si por A o B las mercancías, producto de estas autorizaciones, cayeran en abandono legal, como es un caso excepcional, es una autorización que se da por única vez. Si las mercancías cayeran en abandono legal, la aduana tiene 30 días para efecto de empezar a disponer de esas mercancías. A diferencia del trámite común, regular, normal, que como muy bien sabemos, cuando una mercancía cae en abandono legal no necesita una declaración por parte de la aduana y permanece en la zona primaria aduanera, en los almacenes, todo el tiempo que resulte necesario hasta que la administración decida disponer de las mismas. En este caso especial se le da mayor celeridad por el tema de que el operador de comercio exterior a quien le hemos dado autorización excepcional no va a estar siempre. ¿Ok? Esa autorización es por uso de despacho y luego vuelve a su sede original. Entonces, en esos casos es que se está tratando de encontrar una solución a este tema del abandono legal. También se señala un cuarto párrafo en ese mismo artículo 12 del reglamento, indicando que si se presenta solicitud de revocación y autorización para operar como almacén aduanero en el mismo local, en esos casos ya no es necesario movilizar las mercancías almacenadas si el operador que solicita la autorización asume la responsabilidad. Es decir, estoy pidiendo de manera excepcional autorización en una zona distinta, pero esa solicitud de autorización va de la mano con mi autorización para operar como almacén. En ese caso, entonces, ya no hay necesidad de hacer tanto trámite respecto a la responsabilidad y el cuidado traslado de las mercancías, porque se supone que el que está pidiendo la autorización excepcional está asumiendo responsabilidad por la carga porque se convierte en zona primaria a la vez. ¿Ah? El artículo 13 trae una novedad interesante el reglamento del artículo 13. ¿Qué nos dice? Para tener acceso o permiso o autorización para ser operador de comercio exterior, entre el conjunto de requisitos hay uno que es básico y es tener RUC. El RUC es la llave mágica que abre la puerta del cielo nacional, ¿no es cierto? Hay que tener RUC entonces. Muy bien. En la versión anterior del reglamento dijimos que ese RUC tiene que estar en condición de habido y por lo tanto se sancionaba si es que estaba en condición de no habido. ¿Qué hemos añadido? Hemos añadido que también va a ser materia de observación y se podría suspender la autorización a un operador de comercio exterior si su RUC está en condición de no hallado. Porque no habido y no hallado son dos estados del RUC diferentes. Les explico, miren. La condición de no hallado funciona así. Cualquier día de estos, la SUNAT o la aduana envía una notificación al operador en el domicilio fijado en el RUC. Y el notificador lo devuelve, dice, no lo hemos encontrado, no están. ¿Y ahora? Bueno, pues enviamos una segunda visita, ¿ok? Para constatar el domicilio. Va un funcionario de la administración, verifica, consulta, indaga y le dice, sí, aquí funcionó la empresa tal, pero hace meses que ya se fueron. Dice, ¿y sabe dónde se han ido? Ni idea. Acá tengo ya un nuevo inquilino en ese local. Entonces, en ese momento, la administración le cambia el estado del RUC y lo declara como no hallado. ¿Por cuánto tiempo aparece como no hallado? Anoten, 30 días calendarios. ¿Ok? Por 30 días calendario aparecerá como no hallado ese operador. Durante 30 días calendario. ¿Esto qué significa? Que si en esos 30 días, en algún momento el operador de comercio exterior se presenta ante la administración y actualiza su domicilio y dice, sí, me mudé, estoy a 2 cuadras más adelante, este es mi nuevo domicilio, acá está mi recibo de agua, luz, teléfono que demuestra que estoy operando ahí, la administración va y constata, ¿ok? Si constata que la empresa sigue funcionando en otro domicilio y actualizó su domicilio de su ficha RUC, vuelve a estar como habido y no pasó nada, ¿ok? No pasó nada.
Pero si transcurren los 30 días y no da señales de vida, en automático el sistema lo considera como no habido. Y es allí donde queda bloqueada toda posibilidad de que el operador pueda seguir funcionando, pierde su código, porque queda bloqueado el código, ¿ok? Y sus deudas, si tuviera deudas registradas ante la aduana de la SUNAT, no prescriben durante todo el tiempo que esté en condición de no habido, se suspende el plazo de la prescripción. Una causal de suspensión del plazo de prescripción de deudas es el estado de no habido de los contribuyentes. Por eso es que no es recomendable estar en condición de no habido. Y no hay algo menos. Doctor, regresando a los operadores, a los agentes de aduana, yo he tenido casos de que he querido exportar por ese tipo de Tacna, pero he tenido que buscar un agente de aduana en Tacna porque necesariamente por la autorización que me hagan los agentes no podía operar. Así es. Entonces, con esto me voy a decir, ya lo va a poder hacer. Solicitar una autorización especial, un agente de aduana, pero en el Callao puede hacer una Por supuesto, a partir de la entrada en vigencia de esta norma, ya el agente de aduana que esté en el Callao va a poder apoyar en la destinación aduanera. Igual que el transporte, la gente pide su guía de revisión, que esté registrado. Igual que el agente de carga internacional. Sobre una acotación, si bien es cierto es lo que está diciendo, pero hay una limitación de que ahí indica la cantidad máxima de operaciones que puede ser de forma excepcional. Claro. O sea, no es ilimitada. Por eso es excepcional. No es ilimitada. Por eso es excepcional. Lo excepcional es una cantidad. Es de 6 operaciones. Así es. Claro. Es por operaciones. Claro, no es por tiempo, es por operaciones. Eso es cierto, Alicia. Ahora, en cuanto a los requisitos para los representantes legales de los despachadores de aduana, ¿qué es lo que ha cambiado aquí? Lo que se está exigiendo ahora como nuevo requisito para los agentes de aduana es que acrediten su capacitación en materia aduanera, conforme lo vaya estableciendo la SUNAT. ¿Qué es lo que podemos presumir? ¿Qué es lo que vendrá después? Se entiende que constantemente, y ustedes son mejor testigos de ello, constantemente la legislación va sufriendo cambios, ¿o no? ¿Ya? ¿Y qué exigimos de los agentes de aduana y los operadores de comercio exterior? Que se actualicen, que se actualicen. ¿Ok? Entonces, en buen romance no van a perder el título de agente de aduana, porque lo tienen ganado, pero sí se les va a pedir que periódicamente actualicen sus capacitaciones, porque solamente teniendo un operador de comercio exterior debidamente capacitado o actualizado, podemos asegurar que el sistema funcione. En caso contrario, estaríamos pues yendo en contra del sentido del reloj. ¿Ya? Entonces, esa es una de las razones por las cuales, cuando se modifica el reglamento, se deja esta condición. Se dice, los agentes de aduana son registrados cuando acrediten su capacitación en materia aduanera conforme lo establezca la SUNAT. ¿Eso qué significa? Que la SUNAT va a ir estableciendo criterios, requisitos, documentos, periodos y plazos. ¿Ya? Muy importante en el caso de despachadores. No basta con el título, también vamos a pedir capacitación. Luego, tiene que presentar una declaración jurada del personal que participa dentro de un programa de comercio exterior, indicando, en el caso de alcance legal, su domicilio legal, que es residente en el país y que no ha sido condenado por ningún delito doloso. O sea, hay una declaración jurada, no se le está pidiendo que como requisito burocrático que se vaya al Poder Judicial y haga su registro de condenas, de policiales, porque es una traba. Lo que decimos es, presente usted una declaración jurada en la que nos diga cuál es su domicilio legal, su residencia en el país y que no tiene antecedentes. Ya después nosotros lo verificaremos, esperando que se cumpla, ¿no es cierto? Que sea real. Asimismo, el documento que nombre al representante legal con poder inscrito ante registros públicos como tal. Ustedes saben que las empresas, como tal, actualizan en registros públicos todas sus actividades, movimientos. Y una de las actividades muy importantes son el registro de los representantes legales o la modificación, ¿no es cierto?, de la estructura de la propia sociedad. En este caso en particular, estamos hablando de que el representante legal debe estar debidamente inscrito en registros públicos. Es decir, que este representante legal
no debe figurar solamente en la ficha RUC o no debe figurar solamente en una constancia expedida de repente por la propia empresa con documento privado, sino tiene que ser documento público. ¿Ya? Una copia también del comprobante de pago. Este es para el tema de los medios de identificación que vamos a implementar próximamente. ¿Qué es lo que tiene pensado hacer SUNAT? Lo anunció con la entrada en vigencia del decreto legislativo 1235. ¿Qué dijo? Vamos a cambiar la forma en la que estamos autorizando, por ejemplo, la posibilidad de despacho. Les entregamos un carnet y con ese carnet pueden operar y ingresar a cualquier almacén y a cualquier oficina de aduana. ¿Qué es lo que queremos ahora? La digitalización de sus huellas para que se pueda registrar por medios electrónicos. Y esto también simplifica muchas cosas, porque a veces ocurría casos en el que el auxiliar de despacho aduanero se le extraviaba el carnet o era objeto de repente de algún robo, el callado está movido, ¿ok? Pero lo que no le pueden robar es su huella de activárselo. ¿Sí o qué? Ah, no tengo mi documento, me robo todo. No importa, pongo nomás la huella de alquilar, pasa. ¿Ya? Ahora, para el auxiliar de despacho aduanero, el reglamento ha colocado 4 requisitos bastante interesantes. Miren el cambio. En primer lugar, obviamente se está pidiendo que acredite su DNI o carnet de extranjería, con lo cual nos va anunciando que para ser auxiliar de despacho no es requisito ser peruano de nacimiento, puede ser un extranjero con visa de trabajo. En segundo lugar, la declaración jurada indicando el domicilio legal, su residencia en el país, en este caso para los extranjeros, y el no haber sido condenado con sentencia firme por delito doloso. Ahí estamos bien, se parece mucho al representante legal, ¿no?, de los hombres de comercio exterior. Luego, copia del comprobante de pago, mediante el cual se le va a otorgar el medio de identificación que establece electrónico. Y por último, que acredite su capacitación en técnica aduanera, ya sea su diploma de auxiliar de despacho aduanero, más la copia del contrato con el operador de comercio exterior. ¿Esto qué significa? Que no se puede dar acreditación a un auxiliar de despacho aduanero, por más que tenga el diploma y el título, si es que no tiene un vínculo contractual con un operador de comercio exterior. Tiene que haber alguien que lo represente, una agencia de aduana que lo represente. ¿Ya? Sobre esto hago un comentario aparte. En los recientes exámenes de suficiencia que tienen que dar los auxiliares de despacho aduanero, de 85 postulantes, 5 o 4 han aprobado. Entonces, ahí hay 2 lecturas. Primera lectura, el examen es muy difícil. ¿No es cierto? Es un examen hecho por Alicia. Sí, es matar gente, difícil, complicado, enrevesado. Es una lectura. Yo tengo otra lectura diferente. ¿Ya? ¿Saben qué sostengo? Lamentablemente, hay que ser realistas y hay que aceptar una verdad. Cuando la SUNAT permitió que empresas privadas llevaran a cabo los cursos de auxiliar de despacho aduanero, surgieron los mercaderes de la educación, es decir, quienes lucran con estos cursos y los que finalmente no los entrenan o capacitan convenientemente. Prueba de ello es que los que salen desmoralizados del examen, yo les he preguntado, en el hall, cuando también se les preguntaba, le digo, ¿qué pasó? Me dice, es que me han preguntado cosas que nunca me han enseñado. Entonces, ¿a qué has ido esa institución? ¿A qué fuiste? ¿A ganar amigos? ¿Conocer a tu nueva pareja? No sé. Cuando tu objetivo principal era obtener la capacitación. ¿Ok? Entonces, eso también obliga a que tengamos que replantear el tema de las capacitaciones que se están llevando a cabo en el sector privado. Tiene que haber un mecanismo de supervisión, de control, porque este es como también la credibilidad del sistema, ¿no es cierto? O sea, la credibilidad del sistema tiene que ser de tal magnitud que exista, bueno, el resultado esperado. ¿Cuál es el resultado esperado? Yo me capacito, yo me entreno para obtener una certificación, pero si mi capacitación y mi entrenamiento, que dura la misma cantidad de horas, los mismos títulos, los mismos cursos, no me sirve, algo está fallando y hay que corregir. ¿Ya? ¿Y va a haber un nexo entre aduana y el Ministerio de Trabajo por el tema del contrato? Qué buena pregunta. Ahí tenemos que ver el tema de las competencias. Lo que hacemos en la aduana, y esto creo que a algunos de despachos no les ha gustado, pero lo que hacemos en la aduana es cruces de información después de haber otorgado la carnetización. Por eso sí también el cruce con RENIEC también, Claro. de las multas. Claro, hacemos cruces de información. Y entonces no nos sorprende si es que en los próximos meses
hacemos cruce de información con el Ministerio de Trabajo para verificar que el contrato que presentó el auxiliar de despacho es verdadero, porque esa podría ser causal no solo para anular el carnet, sino para iniciar una denuncia penal por delito contra la fe pública. Cuidado. Hemos tenido casos el año pasado de auxiliares de despacho, miren, antes de grave, que han presentado diplomas que no han sido emitidos por las entidades que dicen haberlo capacitado. Realmente el proceso. Ya, pero finalmente ya la advertencia está hecha. Hoy, miren, con la magia de la tecnología y con el dominio de la información electrónica, muchos de esos datos son fáciles de descubrir en segundos, en minutos, ¿ok? Se ya no hay que trabajar demasiado. En el pasado, yo estoy hablando hace unos 20 años atrás, para entrar a trabajar a la SUNAT se necesitaba el diploma de bachiller o título. Y para que la SUNAT, después de recibir la copia del diploma, certificado y todo, pueda tener respuesta de que efectivamente ese diploma era real o no era real, tenía que cursar oficios a cada universidad y esperar que la universidad le responda. Y eso demoraba semanas y meses. Hoy, cualquiera de ustedes puede verificar si este señor que está frente a ustedes realmente tiene el doctorado que dice tener, la maestría que dice tener y el título que dice tener. ¿Cómo lo hacen? Entran a la SUNEDU. Pueden verificar de cualquiera, hasta de edición. Entran a la SUNEDU, ponen el nombre de la persona y ahí salen todos sus diplomas y registros. Ya es de conocimiento público, lo cual está bien. ¿Por qué está bien? Porque finalmente vivimos en una aldea global donde la información debe ser transparente, debe ser confiable, ¿ya? Para saber con quién están contratando. ¿Vieron? Entonces, lo mismo va a ocurrir con la auxiliar de despacho. Otro tema que es muy importante comentar es el tema de la entrega de los documentos. ¿Ok? La famosa entrega de los documentos. ¿Qué pasa con la entrega de los documentos vinculados a procesos administrativos, judiciales y otros? ¿Qué ocurre aquí? Miren, respecto a la entrega de documentos, el reglamento trae una novedad. ¿Cuál es la novedad? Dice, cuando tú vayas a dejar de operar, ¿ok? O porque has pedido la revocación, la cancelación de tu agencia, o simplemente se pasaron los 5 años que da la ley y por lo tanto ya tienes autorización para quemar, lo que te dice el reglamento es no puedes incinerar y destruir documentos que estén todavía sometidos a procesos administrativos o judiciales en trámite. No lo puedes hacer. En esos casos, tu deber es rescatar el documento y entregárselo a la administración. Y todo lo demás ya lo puedes quemar. ¿No es cierto? Muy bien. Pero acá viene el detalle. Lo que hemos hecho en el reglamento es colocar plazos para la entrega de este tipo de documentos. ¿Qué plazos hemos puesto? Hemos dicho que si estamos en el supuesto del vencimiento de los 5 años para conservar documentos, el plazo para la entrega de estos documentos vinculados a procesos administrativos o judiciales es dentro de los 30 días hábiles, ¿ok? De vencerse los 5 años. Dentro de los 30 días hábiles de estar por vencerse los 5 años, tú entregas todos los documentos vinculados a procesos administrativos y judiciales. Pero quiero que anoten esto, porque esto está en el reglamento, miren, y está así como una letra chiquita, como los contratos que nadie quiere saber, pero está ahí. ¿Qué dice esta modificación del reglamento? Dice, siempre que el operador de comercio exterior tenga conocimiento de que existen esos procesos, lo cual es legal, ¿sí o no? Claro, porque si no, imagínense, ¿qué pasaría con el operador de comercio exterior al momento de tener que depurar sus documentos? Tendría que echarse a buscar uno a uno el file de las 3.000, 4.000, 10.000, 50.000 declaraciones para ver si está sometido o no a un proceso. No acabaría nunca. Entonces lo que se dice es, su obligación es entregar a la administración aquellos documentos vinculados a procesos administrativos o judiciales, pero ojo, siempre que tenga conocimiento de esos procesos. ¿Estamos? Ya es en el caso de que se le venzan los 5 años. Y en el caso de que en cualquier momento los dueños de la agencia deciden simplemente ya cerrar, dicen, vamos a hacer otra cosa, este negocio no prospera,
hagamos otro negocio diferente, distinto, más rentable, salgamos del comercio exterior, su deber es pedir la revocación o la cancelación de su autorización. Y a partir de ahí, ¿ok?, dentro de los 30 días hábiles de producir la revocación o cancelación, tiene el deber de entregarle a la administración todos aquellos documentos que estén involucrados a los administrativos o judiciales. El resto ya se puede incinerar. ¿Se dan cuenta? Entonces, el reglamento ha colocado plazos. Y entonces, a renglón seguido, hay que hacer otro comentario más. Si coloca plazos, quiere decir que al vencimiento del plazo, si es que no he cumplido con esa obligación, podría ser pasible de algún tipo de observación o sanción. ¿Ya? Acá está lo que les dije, miren. Los operadores de comercio exterior deben entregar a la administración aduanera aquellos documentos vinculados a procesos administrativos, incluyendo los de fiscalización, procesos judiciales, investigaciones a cargo de la Policía Nacional del Perú, del Ministerio Público. Está, subrayen eso. Siempre que tuvieran conocimiento de la existencia de esos procesos. No, pero ¿cuándo no tendrían no conocimiento de esos procesos? Nunca lo han notificado, nunca lo han citado. El Ministerio Público nunca lo formó parte del proceso de investigación, nunca lo consideró como parte. Se estuvo solamente desarrollando a nivel del importador o del exportador. Nunca fue citado, ni sabe, no le han pedido ningún documento. El Ministerio Público todo se dirige a la aduana. Se olvidaron de dirigirse a la agente de aduana porque no tienen la mínima idea de que es el agente de aduana quien tiene el documento original. Pasa, sucede. ¿Ya? Y en el caso de los almacenes, también deben entregar en esos mismos plazos que hemos señalado anteriormente la documentación de todas las mercancías que se encuentren en situación de abandono legal en sus recintos. ¿Ya? Para los almacenes, un tema clave es la relación de mercancías que están en abandono legal, que también es pasible de sanción. Puede ocurrir de que salga un genio de la aduana y me diga, ok, no tomé conocimiento, pero en el peruano sale publicado la relación de personas que, por ejemplo, tienen deuda coactiva. Vas al Poder Judicial y tú puedes sacar un reporte de todos los procesos que tiene tal cliente. ¿Ya? ¿Puede ocurrir ello? Sí. En el mundo de lo posible, ¿no?, y de la especulación. O sea, al final, siempre debo quedarme con la mano. No, porque ahora sí la lista para, ahora sí es discutible. Porque dice, pruébame que yo tuve conocimiento. O sea, tiene que haber una notificación, a perseguimiento a mi persona. Yo no puedo estar persiguiendo a mis clientes. No puedo estar uno a uno, caso por caso, duda por duda, verificando el tiempo. Eso no. La ley dice que siempre que tenga conocimiento. Yo no tengo conocimiento. Es cierto que en el Perú salen publicadas listas sin listas, salen publicadas casaciones, pero esa no es mi labor. Yo soy un operador de comercio exterior. ¿Ya? Pero la casuística nos dirá cómo hacerlo. ¿Ya? Ahí tendrán los abogados, van por rebanar un trabajo, a codificar su título. ¿Ya? En cuanto a las garantías, hablemos de las garantías de los operadores de comercio exterior. Para ser agente de aduana se requiere al inicio una carta fianza por un valor no menor a $150.000 y después, conforme va creciendo sus operaciones, puede crecer el monto de la garantía. Para ser almacén aduanero, dependiendo del nivel, la jurisdicción, también su garantía. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hemos intentado hacer en el reglamento? Estamos diciendo que los operadores de comercio exterior constituyen una garantía a favor de la SUNAT para respaldar el cumplimiento de todas sus obligaciones generales entre sus funciones, pero estamos diciendo que esta obligación va a sufrir, ¿ok?, una suerte de procedimiento especial dependiendo cada tipo de operador, lo cual nos denota que va a haber un momento en el que vamos a tener que reformular el tema de las garantías, no por el monto, sino por uniformizar las fechas de renovación. Ya se hizo un primer intento, ¿no? El primer intento dice que los agentes de aduana anualmente tienen que renovar su garantía, para lo cual tienen enero de cada año para hacer la renovación. ¿Okay? Con ese mismo criterio hay que buscar uniformidad entre todos los operadores de comercio exterior para que haya una sola fecha cierta de renovación. ¿Ya? Esa es la idea. Vamos al mandato, gran tema, el mandato para despachar. ¿Qué es el mandato? El mandato es ese contrato privado entre el importador o exportador diciéndole a la agente de aduana: a ti te elijo para que me representes. Ese mandato se puede dar bajo tres modalidades. La más clásica, la más común, ¿cuál es? El endose del documento de transporte.
La otra forma es documento privado, de poder, emitido por notario, ¿no es cierto? Poder fuera de registro. Recuerden, por favor, que es obligatorio la presentación del poder fuera de registro, poder notarial, cuando se trate del despacho de exportaciones por la aduana marítima del Callao. Ojo, ahí no vale entonces el documento. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿por qué? Porque se paga cuando tu número es 40, no tienes el pago. Claro, no tienes buen transporte, pues ¿cómo vas a, qué vas a endosar? No existe, pues, no existe. Por eso es que en el caso especial de la aduana marítima del Callao de exportaciones, tiene que usarse el poder fuera de registro, poder ante notario público. ¿Ya? Y la otra forma de poder que aún hemos implementado, pero que todos los días acariciamos ese sueño, es el poder bajo el sistema electrónico. Entonces nos ponemos a especular. Imaginémonos un día de estos. Un importador está en la comodidad de su oficina, haciendo sus trámites comerciales, y le llega una alerta de SUNAT en el buzón Sol, diciéndole: señor importador, ¿autoriza usted a la agencia de aduana a despachar esta importación? Marque sí, marque no. Un clic nada más. Si dice sí, ya le dio el poder. Pero ¿y si dice no? Tengo un problema, la gente va a hacer, porque está gestionando el despacho sin contar con el mandato. Es un gran tema. Entonces, muy bien, esto como preámbulo. ¿Qué vino en el reglamento? En el reglamento viene un tema que había que ponerlo de una vez. ¿Qué sucede después de haberse entregado ese mandato? Se supone que la administración, si ya tiene al representante del importador o exportador frente a él, haciendo los despachos, lo tiene ahí, lo tiene gestionando en los almacenes, lo tiene en sus oficinas, y necesita hacer un requerimiento, una notificación a ese importador o exportador, tendría necesidad de todas maneras ir y buscar al importador si lo tiene frente al representante. Obvio que se puede notificar al despachador vía el mandato, pero la pregunta que siempre hacía es: ¿y hasta cuándo le puede seguir notificando? O sea, ¿en qué momento se rompe ese cordón umbilical que une al agente de aduana o despachador con el cliente para fines de la notificación de ese requerimiento de la administración? Lo hemos resuelto en el reglamento. Se dice que toda notificación al dueño, consignatario o consignante se entiende realizada al notificarse al agente de aduana durante el despacho y hasta el levante de la mercancía, importaciones. ¿Ya? La culminación de la regulación del régimen, temporales, importaciones, o la desafectación de la garantía previa. O sea, mientras la garantía previa que respalde ese despacho todavía no haya sido liberada, es decir, no se ha cumplido con el pago de la deuda tributaria, todavía siguen vinculados ambos. ¿Ok? Pero, para evitar que esto sea una suerte, como tú señalas, de interpretación auténtica y que a algún momento nos lleve al limbo de que nunca lo liberan a la gente de aduana, hemos colocado un candado. Hemos dicho: ojo, esos son los tres supuestos, pero lo que ocurra último en los regímenes de importación. ¿Qué es lo último con el régimen de importación? El levante. Solo es el levante, nada más, no concluye el despacho. La conclusión del despacho no existe. Se eliminó la conclusión del despacho en el decreto relativo 1235. ¿Ok? Esa etapa ya no existe. ¿Ok? Luego, la otra posibilidad de notificarlo es hasta la regularización del régimen cuando se trate de los regímenes de exportación. O sea, mientras no haya regularizado el régimen de exportación, seguiremos notificando a la gente de aduana hasta que regularice adhesión. Y ahí la importancia es que lo realicen oportunamente todas sus declaraciones y torturen a sus clientes hasta que termine de regularizar el 100% de los despachos, porque si no, los vamos a seguir notificando. En las importaciones dice al levante de la mercancía, pero si es un despacho garantizado, se supone que va a continuar hasta que el cliente haya pagado esa garantía. Por eso, hasta la desafectación de la garantía previa. En las importaciones. Claro, en importaciones ocurre eso. Hasta que yo no libero la garantía previa, que es cuando se pagan los tributos, sigue vinculado con el cliente y seguiremos notificándolo. Muy buena la acotación, ¿ya? Veamos ahora, en cuanto a requisitos de infraestructura, ¿qué es lo nuevo para los almacenes aduaneros? ¿Qué viene como novedad para ellos? Sobre esto, los almacenes han empezado a preocuparse, que ya hay que implementarlo. No es cierto, porque esto va a estar vigente dentro de 90 días a más.
¿ok? Pero ya está el anuncio. ¿Qué estamos diciendo? Que el almacén, en los registros de infraestructura, lo nuevo que se pide ahora es un sistema de registro de identificación para el control de las personas que ingresen a sus instalaciones. ¿Por qué necesitamos saber quiénes entran y quiénes salen del almacén? Por los temas de narcotráfico, fundamentalmente. Es decir, quiénes están entrando a los almacenes para clonar los contenedores que se exportan. 2. ¿Quiénes están participando en esa banda sistematizada para robarse los contenedores con levante desde los propios almacenes o puntos de llegada? Necesitamos entonces un registro de identificación y control de las personas que ingresan a las instalaciones, para lo cual nosotros vamos a establecer especificaciones mínimas, técnicas, ¿ok? No se trata de que les llenemos también de cargas y gastos innecesarios o adicionales. Se supone que tiene que haber una suerte de unión entre el sector privado y el sector público, en este caso la aduana, para buscar un punto medio, ¿no? Que no perjudique a ninguna de las partes de manera patrimonial. Luego, un sistema de información para el reconocimiento de los datos de identificación de los contenedores, ¿ya? Y de la placa única nacional de rodaje, o de los elementos de información similares a los vehículos que ingresan o salen de sus recintos. Otra vez, ¿qué estamos diciendo? No basta con que nos identifiquen a las personas que entran y salen al almacén. Queremos saber ahora los contenedores, la placa de rodaje del vehículo y la identificación del chofer. ¿Por qué es importante esto? La experiencia enseña mucho. Cuando se hicieron las investigaciones a nivel del Ministerio Público por el robo de algunos contenedores de los operadores portuarios, ¿qué es lo que se detectó? Estos operadores portuarios tienen un manual de seguridad en la cadena logística. Tienen un manual, ¿verdad? Por increíble que parezca, sí lo tiene, y lo cual está bien. ¿Ya? ¿Y qué dice su manual de seguridad? Su manual de seguridad dice que no cualquier camión puede entrar a sus instalaciones, que previamente hay un registro. Ellos tienen un registro de los camiones. Y ese registro de camiones lo hace cada operador, cada agente de aduana. Cada agente de aduana registra sus camiones, sus placas. Primer tema. Segundo tema, registra a sus choferes con sus deberes. Están registrados también. ¿Ya? Tercer tema, hay una cámara que filma el ingreso y salida para hacer cruce de información entre el ingreso y salida de los camiones y los famosos tickets de salida. Todo está normado. Entonces la pregunta es, si la norma existe, ¿por qué no se cumplió? Eso significa entonces que la administración no está asumiendo un rol más protagónico, que es empezar a convertir esto en una norma que sea de obligatorio cumplimiento no solamente para los operadores portuarios, sino para todos los almacenes y demás operadores. De modo que todos podamos tener dominio de la información y podamos rápidamente, ¿no es cierto?, tomar decisiones o detectar estos casos. Entonces, esto de acá es lo nuevo. Obviamente, lo que se está poniendo ahora respecto a los requisitos de equipos, sistemas y dispositivos, lo que señala el reglamento en sus disposiciones transitorias es como una suerte de etapa de adecuación y dice: sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11 de la ley, los administradores o concesionarios de las instalaciones portuarias, aeroportuarias, terminales terrestres e internacionales, de ser el caso, deben contar en sus zonas operativas e instalaciones con los equipos, sistemas y dispositivos que garanticen la seguridad e integridad de la carga de los contenedores o similares. Es decir, está bien, te doy todo tipo de facilidades, te va a permitir cargar registro físico si quieres en tus zonas, pero implementa pues un sistema de seguridad que permita que podamos nosotros tener la certeza de que no va a haber dentro de la cadena logística ninguna posibilidad de intervención del narcotráfico, el terrorismo o la delincuencia común. ¿Ya? Eso es lo más importante. Incluso, miren, en los requisitos de equipos y sistemas y dispositivos, el reglamento ya puso el listado de las condiciones mínimas que los almacenes deben tener. Y ha traído novedades. ¿Qué ha dicho? Deben contar con balanzas, con certificados de calibración vigentes con valor oficial, emitidos por el Instituto Nacional de la Calidad, INACAL. Ya no dice que copien. INACAL, le dan a INACAL esa facultad. O empresas privadas que brindan esos servicios de calibración, obviamente registradas ante INACAL. Esa es la novedad, miren, ha puesto INACAL. Yo me he hecho una pregunta: ¿y si el gobierno que entra desactiva INACAL? Ese es el problema cuando en un reglamento
personalizan, bueno, porque te corres ese tiempo, pero que no ocurra, ¿ya? Maquinarias, equipos y herramientas necesarias para el manipuleo de contenedores o similares, que lo tienen, pero ahora ya va a ser obligatorio para todos, ¿ya? Y acá viene la parte curiosa, equipo de iluminación fija y móvil, que permite efectuar eficazmente el control aduanero, incluso en horario nocturno, así como contar con luces de emergencia en caso se vaya el fluido eléctrico. ¿Ya? Sistema de monitoreo por cámara de televisión que permita a la aduana visualizar en línea las operaciones que ahí se realicen. ¿No está más complicado, cierto? ¿Eso qué significa? Que es como los serenos han visto en algunos municipios, ¿no? Que están sentaditos frente a una hora de televisores y están manipulando el lente de la cámara y están viendo dónde está el robo, en qué calle, en qué esquina. Ya, lo mismo. Sistema de información para reconocimiento de los datos de identificación de los contenedores y de la placa única de rodaje o elementos de información similares de los vehículos que ingresan o salen de sus recintos. Sistema de comunicación de datos y equipos de cómputo que permitan la interconexión con la SUNAT para el desarrollo de sus actividades, porque ojo, hoy en el mundo real la comunicación entre los operadores de comercio exterior y la administración es electrónica 100%. ¿Ok? Gran parte de sus obligaciones son electrónicas. Sistema informático que permita la trazabilidad completa de la carga y los contenedores o similares, al cual la aduana debe tener acceso en línea. Miren. O sea, yo quiero saber, a ver, cómo está el tema de la trazabilidad de la carga. O sea, en qué etapa se encuentra, quién lo reconoció, en qué lugar lo ubicaron, cuándo salió, a qué hora salió, quién lo recogió, en línea. ¿Ya? Sistema de identificación para el registro de las personas que acceden a las zonas operativas, igual que la aduana tenga acceso a este sistema. Para lo cual, la aduana va a establecer progresivamente cómo va a ser la aplicación, en qué vías y en qué condiciones. Y hay una disposición transitoria en el reglamento que calma y pone paños fríos a los almacenes que se están preocupando por este tema, si es que todavía no lo han implementado. ¿Qué dice esta disposición transitoria? Dice, la administración aduanera y los concesionarios o administradores de las instalaciones de puertos, aeropuertos y terminales terrestres internacionales pueden desarrollar de manera conjunta sistemas de intercambio de información en línea que sirvan para el cumplimiento eficiente de las obligaciones previstas en el reglamento. Ya surgió entonces una obligación. Esto no va a ser una imposición, ¿ok? Va a haber un trabajo en conjunto para que tanto la administración como los operadores o concesionarios de los puertos o aeropuertos podamos dialogar electrónicamente e implementar un sistema que nos sirva a ambos. Ese es el secreto de esta nota. ¿Ya? Porque si no, imagínense, pongamos un caso extremo, ¿no? Este es un almacén que cuenta con los recursos suficientes y trae pues un sistema de tecnología de última generación con el cual puede ver hasta el respirar y el suspiro de todos los que están dentro del almacén. Pero la aduana no tiene tecnología para conectarse electrónicamente con ellos, no la puede ver. Solo ve borroso nomás, ve manchas, ve sombras. Para evitar estos efectos es que tiene que haber, ¿no es cierto?, un trabajo conjunto. Y obviamente, quienes desarrollen estos sistemas pueden proporcionar información requerida en dicho reglamento en los plazos y formas que establece el reglamento. Se pueden pedir a la administración algún tipo de información adicional para implementar correctamente los sistemas. ¿Ya está? Eso es en todo lo que se refiere a operadores. Ahí cerramos este capítulo. Vamos a la carnecita. El despacho aduanero. Perdón, doctor, y lo que ya tiene calificación de OEA, se supone que es casi lo mismo que te exigen para poder calificar OEA. No te preocupes. Todo lo que tienen certificado OEA no queremos que salgan de él. ¿Ya? En todo caso, habrá un periodo de facilitación o adecuación si le falta algún requisito, pero el tema de la OEA tiene un reglamento propio. ¿Ya? Y casi te piden